Nunca le voy a perdonar a mi mamá que se haya hecho la loca, la ciega, la sorda y permitiera que mi padrastro, su esposo, me hiciera daño. Nunca, nunca le voy a perdonar que no me haya protegido lo suficiente. Nunca. Ha pasado el tiempo, han pasado muchas cosas y en ese momento mi mamá está sola porque, bueno, él la abandonó por una mujer más joven que ella, a pesar de todo lo que ella hizo por él. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que nunca, nunca me ha pedido perdón porque todavía no ha sido consciente, todavía no es consciente del daño tan grande que me hizo. Les voy a contar un poco de cómo pasó todo y por qué siento todo esto por mi mamá. Ella se juntó a vivir con ese señor, con este hombre, al poco tiempo de que mi papá nos abandonara. Yo tenía 13 años. Esa noche él llegó borracho a la casa y recuerdo que ese día mi mamá le empezó a reclamar, luego él se enojó feísimo, empezó a gritarle horrible a mi mamá, ambos se pusieron a pelear y luego él dijo que se iba a la casa. En el momento en el que él dice me voy de la casa, automáticamente mi mamá se pone mal, se pone a llorar como una niña pequeña, incluso hasta se arrodilló pidiéndole que no se fuera y él se daba el gusto de rechazarla y de humillarla. Y esa noche comenzó el martirio para mí en esa casa. Desde ese momento él empezó a mirarme diferente, a tratarme diferente y mi mamá se daba cuenta de absolutamente todo. Él empezó a rozarme cuando estaba cerca de mí de la manera más descarada y mi mamá solo miraba hacia otro lado como diciendo, yo no vi nada. Y lo peor vino después. Resulta que una noche él llegó borracho y se metió a mi habitación. Me dijo, no grites, quédate quieta. Empezó a decirme, es que tú eres igual de arrastrada que tu mamá, tú no vales nada. Si algo son tu mamá y tú, es gracias a mí y que nosotros le debíamos a él, que debíamos agradecerle a él por todo lo que él hacía por nosotras. Esa noche él me hizo daño y por supuesto que mi mamá se dio cuenta, pero ella no hizo nada. A él eso se le volvió costumbre, no me dejaba en paz, yo me sentía muy mal y cuando trataba de hablarle a mi mamá sobre el tema, sobre lo que estaba pasando, ella me cambiaba el tema o se hacía la que estaba ocupada, bueno, o simplemente no me ponía atención. Yo no sabía qué hacer porque mi mamá era la única que me podía salvar y no me salvaba. Ella era cómplice en silencio. Es que de verdad todavía no logro entender cómo hay madres así que no les importa sacrificar a sus propias hijas solo por tener a una persona a su lado. Bueno, lo que él me hacía era más que todo cuando él llegaba ebrio de la calle, que era más que todo el fin de semana. Así que cuando llegaba el fin de semana, yo quería desaparecerme, esconderme, quería que la tierra me tragara cualquier cosa con tal de no estar allí. Recuerdo que hubo un fin de semana que a mí se me ocurrió decirle a mi mamá que quería quedarme donde una tía. Mi tía vivía más o menos a media hora de mi casa, pero decirle eso fue como insultarla, porque me trató muy mal. Me dijo que yo no iba a ir para ninguna parte, que yo tenía casa, que yo, bueno, en fin, muchísimas cosas y todo para que yo no me fuera. Y claro, ahora entiendo que pues, era obvio que no quería que yo me fuera porque a ella no le convenía, porque su maridito se podía enojar o en el peor de los casos para ella se podía ir. Así que mi mamá me utilizaba.
Me utilizaba para que su esposo no la dejara. Ahora me entienden, se dan cuenta de lo que viví y por qué no puedo de alguna manera perdonar a mi mamá y verla como una madre, porque ella no fue una madre para mí. Esto pasó hasta que yo cumplí los 16 años, porque para mi beneficio él se consiguió a otra persona, a otra mujer, y poco a poco se fue como alejando y dejándome en paz. En ese entonces mi mamá se empezó a dar cuenta que él estaba con otra mujer y le armaba muchísimas peleas, se tiraban cosas, o sea, esa casa era un verdadero infierno para mí y yo debía seguir viviendo allí porque no tenía para dónde más ir. Y sinceramente les digo que lo único bueno en todo esto es que él empezó a dejarme en paz. Yo empecé a descansar de él. Bueno, el caso es que un tiempito después, ese mal hombre, si es que se le puede llamar hombre, al fin se fue de la casa, gracias a la persona que se lo llevó, gracias a esa otra mujer. Pero desde allí empezó otro martirio para mí porque mi mamá se dedicó a echarme la culpa, me decía que yo tenía la culpa de que su marido se hubiera ido, me decía que yo era una mala hija, que a mí no me importaba su felicidad y decirle algo era perder el tiempo porque o sea, mi mamá estaba cegada, mi mamá no entendía. Y yo me preguntaba, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué le hice a mi mamá para que mi mamá se comportara así conmigo? Y esa actitud de mi mamá me causó tanta tristeza, pero al mismo tiempo desperté y me di cuenta de que mi mamá no me quería, aunque fuera mi mamá. Es una cruel realidad, pero era así y yo no lo había entendido. Yo me fui de la casa con un chico con el cual había estado saliendo desde un tiempito atrás. A él le conté mi historia y fue una parte muy importante para mí en todo esto. Y bueno, han pasado ya un par de años, nosotros seguimos juntos y he tratado de olvidar lo que viví y ser feliz. En el fondo siento que no odio a mi mamá, porque hay algo que no me deja odiarla, pero de verdad es que prefiero estar lejos de ella por mi bienestar.